Muchas gracias a todos por venir. Bueno, yo soy, vamos a ver, Mario Cortés, ¿vale? Uno de los team lead del equipo de desarrollo de web de Plain Concepts y MVP en Office 365. Os dejo ahí un poco nuestro blog y mi Twitter. Bueno, pues si queréis echar un vistazo, pues todo el equipo colaboramos en escribir pues, lo que nos vamos encontrando a lo largo de los días. Y un poco la idea de la charla, voy a intentar recuperar el tiempo todo lo que pueda. La charla no va en sí de cómo hacer un modelo complejo en Machine Learning, porque nos llevaría una semana para aprender lo básico de Machine Learning, sino más bien cómo podemos aprovecharnos de servicios predictivos y analíticos como Test Analytics y Machine Learning para incrustarlo en nuestra solución y aprovecharnos para hacer una catalogación cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Tengo pocas slides, o sea que va a ser todo demo. Hay un poco la idea cuando empecé a pensar un poco la charla, y es el problema que siempre hemos tenido con SharePoint, ¿no? Sobre todo en organizaciones grandes, donde al final pues, se han ido desarrollando diferentes soluciones, diferentes proyectos, y bueno, pues donde siempre nos hemos enfocado en catalogar metadatos, porque era lo básico, ¿no? Metadatos son básicos para filtrar, para las búsquedas, para las vistas, pero bueno, pues a veces nos pasa cosas como esta, ¿no? Que el usuario pues, sube un pequeño documento o un elemento de la lista y se encuentra con cientos de campos que en la mejor de las veces puede ser más o menos legible y en otras pues a saber qué tiene que rellenar. ¿Problema que nos encontramos? Pues o bien que el usuario no utiliza la herramienta, no lo cataloga bien, o se introducen datos erróneos, con lo cual el objetivo inicial que teníamos de catalogar la información para aprovechar todas esas funcionalidades que nos ofrece SharePoint, pues a la larga se va deteriorando. El objetivo de utilizar Test Analytics o Machine Learning es el poder apoyarnos en ellos para mejorar en esa ingesta de metadatos sobre los documentos, sobre todo pensando en entornos muy grandes donde tenemos cientos de documentos que pueden ser muy variados y donde el usuario a lo mejor no le hemos hecho un entrenamiento, un adoctrinamiento para decirle, oye, pues este metadato es aquí, esto lo tienes que rellenar de esta forma. Entonces, la idea es utilizar estos servicios para que nos ayuden en esa ingesta de metadatos. ¿Cómo nos pueden ayudar? De diferentes formas. ¿Vale? Al final es un poco darle una vuelta a las funcionalidades y aplicarlo a nuestro modelo. Pues una de ellas podría ser durante el proceso de elaboración de este documento, mientras lo estamos redactando, podríamos apoyarnos en Test Analytics y Machine Learning para que según estamos redactando el documento nos vaya recomendando otros documentos relacionados en base al contexto que estamos escribiendo. ¿Vale? Pensar que cuando está el documento finalizado es mucho más fácil saber de qué estamos hablando que cuando estamos redactándolo, pues al principio, a la mitad. Entonces, podemos coger párrafos de los documentos y en base y utilizando Test Analytics o Machine Learning podremos saber el contexto de lo que está escribiendo ese usuario y proponerle información adicional, ¿no? Para ayudarle en esa elaboración del documento y la posterior catalogación. Como una precatalogación, es decir, en algunos entornos digamos que los usuarios van subiendo documentos y hay otras personas que se dedican a revisar el documento y hacer una catalogación posterior, que son bueno, pues los típicos perfiles bibliotecarios, personas especializadas. Entonces, podemos a estas personas ayudarles con herramientas que ya le propongan una serie de metadatos para que bueno, pues esa catalogación sea mucho más rápida y estas personas sean mucho más efectivas, aunque siempre haya que hacer una revisión final a mano, pero bueno, que ya te proponga, oye, este documento creo que está hablando de esta temática, esta temática, esta temática, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos utilizarlo? Pues directamente para etiquetar estos documentos, esta información, en base a ese contexto. Es decir, yo una vez que he subido el documento, interpreto de qué estamos hablando y a lo mejor lo etiqueto directamente en base a ese entrenamiento que he ido aplicando a mi modelo de Machine Learning, ¿vale? Esto sería un poco los distintos escenarios que podríamos utilizar estos dos servicios aplicados a SharePoint, ¿vale? Entonces vamos a ir
desgranando un poco. La idea es que cuando subamos un documento a SharePoint, mediante distintos artefactos que vamos a ir viendo ahora, el objetivo es extraer texto o párrafos de texto para pasarlo a Cognity Services con Test Analytics o a Machine Learning, para que estos a su vez nos devuelvan una serie de metadatos, una serie de información que lo aprovechemos para hacerle la ingesta al documento y nos facilite todo esto que estábamos hablando anteriormente. Vale. Vamos un poco más al grano. ¿Esto cómo lo llevamos a la realidad? Es decir, Text Analytics es un servicio, ahora lo vemos, es una de las funcionalidades que están dentro de Cognity Services, y Machine Learning lo que es un servicio que nos va a permitir hacer una predicción de determinados modelos en determinados contextos, ¿vale? Entonces, para conseguir que cada vez que subamos un documento, en este caso lo vamos a hacer con SharePoint Online, para conseguir que este documento, esa información viaje hasta Cognity o Machine Learning y a su vez sea ingestado, lo que nos vamos a apoyar es en Azure, ¿vale? ¿Para qué? Por un lado, lo que vamos a utilizar es un web job que va a ser el encargado de que cada vez que subas un documento se encargue de coger esa información, ese texto, pasárselo a Cognity o a Machine Learning y a su vez hacerle la ingesta de los metadatos, ¿vale? Claro, pero ¿qué pasa? ¿Cómo sabe este web job, este proceso que es asíncrono, que hay un documento disponible? Bueno, pues nos vamos a apoyar en una funcionalidad que se agregó recientemente, que son los webhooks, que al final no deja de ser un evento, ¿vale? Los webhooks lo que nos permiten es capturar eventos, de manera que cada vez que subas un documento, cada vez que lo edites, cada vez que lo borres, etcétera, nos va a lanzar un evento y nos va a hacer una llamada a un servicio externo. En este caso, el webhook nos va a llamar a un servicio web que vamos a exponer, y este va a ser el encargado de ir encolando todas las peticiones en una cola para que más adelante el web job empiece a procesar, ¿vale? ¿Por qué utilizamos un web job de forma asíncrona y no hacemos una llamada directa desde SharePoint Online a Cognity, a Machine Learning? Podríamos hacerlo. El problema que tenemos es que cuando manejamos documentos reales en entornos grandes, el contenido puede ser bastante elevado y el procesamiento de ese contenido en cualquiera de los servicios puede tardar cierto tiempo, de manera que esa ingesta pues estás haciendo esperar al usuario o esa comunicación no es la más adecuada. Entonces, vamos a plantear este escenario que es asíncrono, de manera que tú subes el documento o subes la información y en algún momento, a través de este sistema, se irá procesando. Entonces, cada vez que suba documentos, lo que vamos a hacer es que se van a ir encolando las peticiones, va a decir, oye, se ha subido un documento, se ha modificado un documento, y esto se va a ir encolando, de manera que el web job cada cierto tiempo se va a ir procesando, cogerá estas peticiones y a continuación lo que irá es, de una en una, ir haciendo la llamada a uno o a otro, ¿vale? El uno u otro dependerá de lo que queramos hacer, o pueden ser los dos o uno de ellos, de manera que hará la llamada a estos servicios y a su vez, a través del API de CSOM, pues hará la ingesta de los metadatos o cualquier lógica que le queramos aplicar, ¿vale? Dime. ¿Lo que envías el documento completo No. o el texto analizado? No. ¿Aquí? Sí. Vale, lo que envías aquí al final es texto que le vas a enviar. Pero puedes hacer también, a la hora de llamar a Cognity Services, que lo vamos a ver, solo en el caso de Test Analytics solo puedes pasar texto, en el caso de Machine Learning tienes varias opciones, porque tú puedes definir la entrada. Puedes definir que la entrada sea solo texto, le escupes el texto, o puedes dejar el fichero, una copia del fichero en un blob storage y Machine Learning ya se encargará él de cogerlo, procesarlo y devolverte el resultado, ¿vale? Vale. Más o menos es un pelín técnico, pero sí quedaros con el flujo, ¿vale? Que al final no deja de ser un evento que tú vas encolando y vas procesando y vas haciendo las llamadas de forma asíncrona, ¿vale? Vale, Test Analytics. Test Analytics nos vamos a apoyar en concreto. Test Analytics es uno de los servicios de Cognity Services, ¿vale? Creo que hubo una charla al principio que explicaba un poco los diferentes servicios que tenía Cognity, no lo vamos a repetir. En concreto nos vamos a apoyar en una de las funcionalidades que se llaman Key Phrases, que lo que hace este servicio es que tú le pasas un trozo de texto y él te va a devolver
las palabras más relevantes que él ha considerado dentro de ese párrafo. Puede ser una palabra, 2, 3... ¿En base a qué? En base a lo que él considera más importante. Número de repeticiones, cercanía con otras palabras, ¿vale? Digamos que Text Analytics es un servicio que ya está entrenado, ya está así, tú no lo puedes tocar, tú simplemente lo consumes, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona? Lo vamos a ver. No deja de ser va a ser un servicio REST al que vamos a llamar. Y lo que vamos a hacer es, en el caso de Text Analytics, le pasamos el párrafo del texto que queremos y él nos va a devolver una serie de palabras. Fijaros que dice, bueno, sala, sentencia, recurso de casación, tribunal superior, etcétera, que él ha detectado como importantes en ese párrafo de texto. A ver, fijaros que hay palabras que puede que no sean demasiado importantes, pero hay otras que pueden ya permitirnos identificar entidades. Por ejemplo, un juzgado, estamos hablando de juzgado de Madrid, estamos hablando de un recurso de casación, que estaba hablando ahí arriba, estamos hablando de que es el juzgado de Madrid, en concreto el de Móstoles. O sea, nos está dando determinada información que podemos aprovechar después para lo que os decía al principio, para buscar otra información relacionada o, bueno, simplemente para hacerle la ingesta o incluso utilizarlo en algún otro algoritmo algún otro modelo de Machine Learning. ¿Vale? Vamos para allá. Vale, esto sería lo que estamos viendo aquí, no sé si lo veis bien por detrás, ¿vale? Sería bueno, pues una página que nos permite, Cognitive Services, nos permite utilizar el servicio de Key Phrases de Text Analytics sin tener que implementar nada, ¿vale? Es muy sencillo, al final lo que nos va a pedir es una clave que te proporciona cuando tú te registras. Vale, vamos a meterla aquí. Y a continuación lo que tienes que hacer es, bueno, pues componer ese cuerpo que veíamos antes. ¿Vale? Lo que vamos a hacer en este caso, le vamos a decir a Text Analytics que nos procese todo este párrafo de texto, ¿vale? Registro de licitaciones, no sé qué, no sé cuánto, ni idea, ni lo he leído. Y le vamos a indicar, oye, pues voy a enviarte este párrafo de texto y el idioma es en español. ¿Vale? Hay otro servicio que incluso te detecta el idioma de un párrafo de texto, ¿vale? Pero bueno, no me pareció... ¿Vale? Y a continuación lo que vamos a hacer es darle a enviar para hacer una prueba de qué nos devolvería Text Analytics en este caso. Pues fijaros, ha sido casi instantáneo y nos está devolviendo un montón de palabras que unas serán más importantes que otras, pero bueno, ya sí que te está diciendo, pues oye, ya Comunidad de Madrid, Reglamento General, Registro de Licitadores, etcétera. Cuenta consultiva, etcétera. Dime. No. Porque normalmente estos algoritmos por debajo lo pasa todo a minúsculas, o sea que le da igual. Es posible que a lo mejor el algoritmo, depende de lo que tenga por detrás, porque Text Analytics no lo puedes tocar, puede ser que cuando detecte determinadas mayúsculas le dé algún tipo de peso u otro. Diga, bueno, pues esto es una palabra importante o una persona o una ciudad. Se lo indicas tú en el idioma. En el caso del idioma, que yo le he indicado español, sí que te los reconoce. ¿Vale? No, en ese caso no. Vale. En ese caso tendrías que hacerte... Bueno, yo creo que hay algoritmos por ahí que te detectan eso, falta de ortografía, y si no, hombre, con Machine Learning podrías hacértelo, pero tendrías que hacerte tú todo el catálogo de palabras. Y bueno, pues igual tendrías que entrenarle mucho. Pero bueno, al final sería finito, tampoco hay... Vale, esto es un poco la idea, ¿no? Yo le paso un párrafo y él me devuelve las palabras importantes. ¿Qué hago con estas palabras? Pues depende de lo que decíamos. O bien las utilizo para procesarlas e intentar detectar entidades, o si tengo, por ejemplo, una columna de metadatos, pues podría ir buscando en las distintas columnas que tiene ese documento a ver si hay alguna que coincida con un valor de ese metadato, ¿no? Y ya le podría etiquetar, ¿vale? Vale, esto al final no deja de ser Text Analytics, un servicio que está... ¿dónde está la URL? Está por aquí. Aquí está, ¿vale? Es una URL que yo podría coger y llamarla directamente y enviarle, eso sí, el párrafo y el código que le acabo de enviar. ¿Cómo podemos hacerle la llamada? Vamos allá. Vale. Lo que tengo aquí es una aplicación de consola muy sencillita, que además ellos ya te exponen el ejemplo, ¿vale? Que lo que está haciendo es básicamente, vamos a reducir esto
Un poquito. Vale. Lo que está haciendo es al final componer el cuerpo de la llamada al servicio que nos ha expuesto Test Analytics y mediante esta estructura, pues aquí en este ejemplo, que es un ejemplo a pelo, ¿vale? Le estoy pasando lo que he hecho, lo mismo que he hecho antes, ¿vale? Pero se lo estoy pasando desde mi code. De manera que en esta parte lo que voy a hacer es la llamada y a continuación, si ha ido todo ok, pues obtengo los resultados, ¿vale? No es demasiado complejo. De hecho, o sea, ya te viene ejemplo, ya te genera el ejemplo para que lo copies y lo pegues directamente, ¿vale? Pues ya tenemos ahí las mismas palabras y ya con eso podríamos hacerlo. Pero claro, no, en nuestro caso estamos en SharePoint, no es una aplicación de consola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si volvemos a... ¿Os acordáis de este gráfico? ¿Vale? Con las flechitas. Pues lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a ir un pasito más allá, ¿vale? Vamos a intentar... hacer una aplicación, que es la que yo tengo montada, que vaya haciendo todas estas flechitas para que lleguemos al WebView y hagamos la llamada Cognitive Services, ¿vale? Y a continuación hagamos la ingesta de un documento con esos key phrases que nos está devolviendo Test Analytics, ¿vale? Entonces, yo me tengo aquí un portal preparado, si lo encuentro, ¿vale? Que es este de aquí, donde tengo una biblioteca de documentos que cada vez que yo subo un documento, a través del evento que os decía del webhook, me va a dejar un elemento en una cola y luego tengo un webhook que me lo va procesando y me va a hacer la ingesta de esas key phrases en una de las columnas que tengo aquí, ¿vale? De manera que vamos a subir este que tengo aquí de ejemplo, ¿vale? Ya tenemos aquí, ¿vale? Y tenemos hemos subido el documento y esto habrá generado algo. ¿Qué es lo que ha generado? Ha generado un mensaje, el web yo lo tengo parado para que lo vayamos viendo un poquito más lento. Lo que me habrá generado es, esto que estamos viendo aquí es la cola, no se verá bien de atrás, pero os lo tendréis que creer. Esto de aquí es un mensaje en la cola que os pintaba aquí, ¿vale? Es decir, he subido el documento y a través del evento del webhook me ha metido un mensajito en la cola. ¿Qué es lo que me ha metido en esa cola? Me ha metido información y me ha dicho, oye, tal contenido, tal lista, en tal site, etcétera, ha generado un evento que tienes que procesar en algún momento. Como tengo el webjob parado, pues no estamos haciendo nada, ¿vale? Vamos a arrancar el webjob. Lo tengo por aquí. Vale. Está parado. Vale. Tardará un pelín, pero bueno. Vale. ¿Qué estará haciendo ahora el webjob? Bueno, pues ahora lo que va a hacer, en algún momento cogerá el elemento de esta cola, desaparecerá el elemento y hará la llamada a Test Analytics con la información. Vale. Si procesa, lo vemos. Mira, ya ha desaparecido el elemento y lo que está haciendo en este momento, volvemos al gráfico, lo que está haciendo el webjob es, vale, ya sé que ha habido ahí un evento en esa biblioteca, está viendo qué documento ha generado ese evento, ahora el webjob va a extraer el texto de todo ese documento, porque yo lo he hecho así, ¿vale? Lo he partido en trocitos porque era demasiado grande, entonces he partido todo el contenido en trocitos más pequeños y todos esos trocitos se los estoy enviando a Cognitive. Cognitive en cada llamada me va devolviendo distintas palabras y luego lo que voy a hacer es metérselo en la columna que teníamos de key phrases, ¿vale? Y si volvemos por aquí, vamos a ver si esto, vale, está en ejecución. Vamos a ir viendo. Vale, está todavía procesando, ¿vale? Vamos a darle un tiempo y mientras os voy explicando un poco más. Vale. Vamos a darle un poco más de tiempo. ¿El hecho de partirlo en trocitos no modifica el comportamiento? Sí, correcto. El tema es que Test Analytics, en concreto Test Analytics, tiene un límite de 1024 bytes creo que es. Entonces, claro, efectivamente, claro, tuve que partirlo en trocitos, entonces tendrías que intentar pillar párrafos. Si es un documento de Word, sí que tienes la opción de pillar párrafos, o al menos trozos, intentar interpretarlo, ¿vale?
No siempre te va a encajar Test Analytics, eso es así, pero el algoritmo de Test Analytics, de detección de palabras importantes, lo puedes hacer tú en Machine Learning. Es más costoso porque lo tienes que hacer tú, pero lo puedes hacer. Y ahí en Machine Learning no tienes ese límite. ¿Vale? Podrías dejar, lo que os decía, todo el fichero y el que lo vaya procesando y en algún momento te soltará los resultados. ¿Vale? Vale, fijaros que ya ha hecho una ingesta y está metiendo los datos, ¿vale? En key phrases. Vale, vamos a hacerlo más grande. Vale, no sé si veréis atrás. Vale, mira, ves, Comunidad de Madrid, Reglamento General, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Al final no deja de ser coger ese documento y sacar esas palabras. A lo mejor esto no te vale, porque dices, bueno, pero el buscador de SharePoint ya te busca. Sí y no, los algoritmos de búsqueda son diferentes, porque el algoritmo de búsqueda de SharePoint es cierto que te busca dentro del documento, pero él te va haciendo como resúmenes, ¿vale? Entonces, bueno, puede ser posible que haya determinadas palabras que no te las interprete en un primer momento o que tú luego quieras hacer algo con esto, ¿vale? ¿Más o menos pilláis la idea? Vale. Vamos a ver un poquito más esto cómo funciona, ¿vale? Os voy a enseñar un pelín de código. Aquí. Vale. Para poder hacer toda esta llamada, lo que hemos utilizado es el webhook, ¿vale? El webhook lo que le dice a lo que le dices a una biblioteca es, oye, cada vez que haya una acción, me vas a llamar a este servicio REST que tengo publicado en algún lado, ¿vale? Vale. ¿Cómo hago ese servicio REST? Pues hago una web API de .NET, la publico en Azure y a continuación lo que tengo que decirle es a la biblioteca, oye, tengo que registrar ese webhook, ese evento, ¿vale? Y para registrarlo lo podría hacer por código, pero lo que me he hecho es una paginilla que me permite configurar los webhooks, configurar todos los webhooks de mis distintas bibliotecas para automatizarlo, ¿vale? Bueno, fijaros que esto al final no deja de ser código que está muy relacionado con SharePoint Online y parte de este código va a acceder al documento pues, para extraer el texto, etc. Entonces al final vamos a utilizar JSON. Entonces, como vamos a utilizar JSON en un aplicativo externo de SharePoint Online, tenemos que hacer esa integración del aplicativo con SharePoint Online. Lo que hemos hecho en este caso es todo este proyecto, que lo hemos desplegado en Azure, lo hemos registrado como un add-in de SharePoint Online, que lo veis ahí arriba. Vale. Al final un add-in lo hemos hecho con provider hosted, no deja de ser un registro que bueno, te permite gestionar la autenticación entre servicios externos y SharePoint Online. Vamos al código. Os lo voy interpretando de atrás, ¿vale? Vale, es un proyecto una solución que tiene varios proyectos. El que está abierto ahora es un proyecto web y básicamente lo que tiene es un controlador, que es el home controller, que lo que hace es registrar el hook, en la paginilla que os decía. Entonces, cuando yo me registro el add-in, ¿vale? Subiría el add-in aquí, lo registraría como cualquier add-in, no nos vamos a centrar en eso, y al final añadiría el add-in dentro de mi site. Al pinchar, lo que está haciendo es irme a esta paginita que os estaba enseñando en el proyecto. Fijaros que tiene 3 cajitas de texto que son pues, lo que me va a permitir a mí configurar, ¿vale? ¿Y esto qué es lo que hace por debajo? Vamos para allá. Bueno, aquí obtiene una serie de datos cuando le damos al botón, pero lo que nos interesa es esta parte de aquí, ¿vale? El subscription, ¿vale? Digamos que SharePoint Online, SharePoint nos expone un API, que veis que pone aquí en bajo API, que a partir de ahí podemos hacer operaciones y todas las listas tienen una sección que es subscription, que son los webhooks, ¿vale? De manera que tú cualquier lista pones esto, pones subscription, puedes saber qué webhook tienes. Pero del mismo modo yo puedo hacerle un post, veis que le estamos haciendo un post y estamos registrando en esta lista que yo he metido por parámetros, le estamos diciendo, oye, para esta lista, para esta biblioteca, perdón, cuando se produzca un evento me vas a ir a una dirección que yo te voy a indicar aquí, que es esta de aquí, ¿vale? Y esta sería la forma de registrarlo. ¿Dónde está mi servicio web? Bueno, pues he aprovechado la misma aplicación web
para publicar dos controladores que son los servicios que van a estar respondiendo en ese webhook. En este caso vamos al de en el de Text Analytics. Lo que va a hacer SharePoint, cada vez que yo suba el documento, me va a llamar a este controlador, a este método de aquí. Y me va a decir, oye, se ha subido un documento. Importante, aquí un pequeño detalle en los webhooks, un tema, es que veréis que hay aquí un pequeño código que dice, bueno, si eso está vacío el parámetro ese, esto es porque digamos que la primera vez que lo registras es como que hace un ping, es asegura que existe. ¿Existe esto? ¿Estás respondiendo? Vale, pues ese trocito de código hace eso, que si viene como una especie de ping, él responde en el momento y dice, sí, sí, existo, ¿vale? Porque si no, te da un error y no te deja registrarlo, ¿vale? Y a continuación lo que hace el evento en el servicio, lo que está haciendo aquí es, bueno, estoy accediendo a la lista e intento buscar el elemento que se ha modificado y añado un elemento en la cola. Esto de aquí es, ¿veis que add notification to queue? Es, bueno, pues añade un mensajito en la cola. En la cola no añadimos todo el documento, simplemente añadimos un mensaje con la información básica de dónde está la biblioteca, qué fecha se ha generado, etcétera. ¿Vale? Vale, entonces, hasta aquí lo que hemos visto es la página que registramos el hook, dónde está el controlador que responde y el mensajito que lo guardaría aquí en la cola. Hasta aquí, bien. Ahora lo que tenemos que hacer es un web job, que es el que se encarga, el que realmente tiene la chicha, porque hasta aquí podríamos haber utilizado un Flow, podríamos haber utilizado cualquier otro servicio, por ejemplo Ninte, si tenemos Ninte, muchas opciones. Entonces lo que tenemos aquí es, aquí estás. Vale. Aquí tenemos otro proyecto que es un web job. ¿Vale? Este web job está desplegado en el mismo website de Azure. Entonces digamos que va a la par. El portalito que hemos visto de los servicios va a la par con el web job. Digamos que van en pack. Entonces el web job simplemente lo que va a hacer es que yo lo he configurado bajo demanda, de manera que antes vine y le di a ejecutar. ¿Vale? Entonces cuando yo le doy a ejecutar, lo que me hace es ejecutar este trocito y, en concreto, lo que está haciendo es que se está enganchando a un... Igual no se ve bien. El WebJob se está enganchando a la cola, ¿vale? Digamos que registra un evento en la cola y es la propia cola, cada vez que subes se introduce un elemento en la cola, la que va a llamar a este método. Y este de aquí, este es el que hace la chicha de procesar todo. ¿Vale? Entonces, cada vez que se mete un elemento en la cola, se va a ejecutar este trocito de código. En mi caso, he utilizado la misma cola para procesar un algoritmo de Text Analytics o Machine Learning, por no tener 20 webjob y colas, y lo que lo he distinguido es un simple sweet case, ¿vale? Pues si el evento se generó en una biblioteca que ya tengo definida, pues me vas por Text Analytics, si no, pues me vas por Machine Learning, ¿vale? Voy a usar diferentes. Vale, entonces, ¿qué hacemos con Text Analytics? Bueno, lo primero que hacemos es determinar cuáles son los documentos o elementos que se han insertado en esa biblioteca, para saber qué es lo que tenemos que procesar, ¿vale? Que sería esta parte de aquí. En este caso, utilizamos un método que es getChanges, que te devuelve todos los cambios que se hayan producido en una biblioteca o lista a partir de una fecha. Él te lo devuelve. No hace falta que hagas un camel query, lo podrías hacer, pero con getChanges te devuelve, oye, a partir de hace 2 horas, ¿qué se ha tocado? Una vez que tengo los elementos que se han tocado, lo que hago es obtener el contenido de estos documentos. Esto es un método muy sencillo. Lo que hace es coge el fichero, lo abre y voy cogiendo los trozos de texto y al final me lo guardo en una variable. Eso es sencillo. Tendrías que, como lo vas a procesar tú, tendrías que desencriptarlo, o sea, abrirlo. Sí, si es un documento de Office y van con clave, tienes que con OpenXML creo que puedes hacer eso. Yo no lo he hecho, pero creo que por ahí lo podrías hacer. Si es PDF ya no sabría decirte, tendrías que buscar algún componente que te permita hacer eso.
Aquí utilizarías algún algoritmo que no tiene nada que ver con Text Analytics ni Machine Learning. Si se lo envías encriptado no te lo va a procesar. ¿Vale? Y bueno, ¿vale? Entonces obtenemos el texto y al final lo que hacemos con este método es hacemos la llamada Text Analytics, nos devuelve todos los key phrases y por último actualizamos el documento y le metemos en la columna todas esas palabras que hemos encontrado. ¿Vale? La llamada a Text Analytics es, bueno, aquí voy recorriendo los trozos de texto. Vamos a ver por aquí lo tenemos. Esta llamada es la misma que habéis visto antes en la aplicación de consola. O sea, es lo mismo. Es hacer una llamada al servicio REST, irle enchufando los textos. Y luego la actualización de metadatos pues no deja de ser como cualquier otro... un segundo, me he perdido. Como cualquier otro código que accedes a la lista, obtienes todas las key phrases y al final de la columna key phrases pues le estoy metiendo las palabras. ¿Vale? Es un poco de vuelta, pero al final no deja de ser ir enganchando distintas piezas para poder hacer la llamada y hacer esa ingesta. A partir de aquí, yo simplemente lo he metido en la columna, pero ya aquí vosotros pues tendréis que aplicar para, bueno, pues para lo que lo queréis utilizar. ¿Vale? Este mismo mecanismo lo vamos a utilizar para hacer la llamada a Machine Learning. ¿Vale? Lo vamos a hacer igual. Y por aquí yo creo que está. ¿Dudas? Bueno, si os envían trocitos al Text Analytics y va devolviendo key phrases, sí. Pues encuentro algo complicado. Puede ser. Habría que limpiarlos, etcétera. Vale, al final puede ser que Text Analytics esté pensado más para trozos pequeños, ¿vale? No para documentos grandes. En este caso lo he querido hacer con un documento grande, pero principalmente para que veáis esa problemática. A lo mejor un trozo de un elemento de una lista, no sé, trozos más pequeños. También porque se te puede cortar y ya pierdes el contexto, ¿no? ¿Me seguís? O sea... Sí, ahí al final es llamarlo n veces. O sea, que es un poco lo que yo he hecho, es irlo troceando y llamarlo n veces. Lo que pasa es que, claro, en el troceo, como tiene un límite, puede ser que te quedes a medias en un párrafo. Entonces tendrías que tú detectar que estás a medias en un párrafo y ir un poquito más atrás en el trozo. Detectar eso. Entonces, igual para textos grandes no sería lo más adecuado. Pregunta, ¿las key phrases se pueden orientar un poco? ¿Me explico? No. Sí. En Text Analytics, no. No, lo que quiero decir es, por ejemplo, imagínate que tienes 150.000 documentos que son ofertas o facturas, etcétera. Las mandas ahí y quieres saber qué productos hay en esas ofertas y en esos... Text Analytics no lo puedes entrenar. Entonces, como él lo considera adecuado. ¿Vale? Entonces, sí que es cierto que a lo mejor tienes que hacer, si lo vas a utilizar, un pequeño prueba de, oye, voy a enviarle X miles de documentos a ver qué me está devolviendo, si me sirve o no me sirve, porque a lo mejor por tu modelo de documento, o sea, por el modelo de la información, igual no te vale. O igual sí. Pero, si no te vale, te vienes aquí. ¿Vale? Bueno, Machine Learning. Demo. Ahí ya está. Vamos a verlo. Es que no hay más. ¿Sabemos todo lo que es Machine Learning? ¿Cuántos lo habéis usado? ¿Habéis entrado? Muy bien, ¿eh? Hay unos juegos. Está bien, está bien. ¿Pero habéis hecho un modelo y lo habéis entrenado, lo habéis publicado? ¿O simplemente, bueno, os habéis toqueteado un poco? Bueno. A ver, Machine Learning no es un next. El que se piense que esto es aquí magia, como dijo alguna vez un cliente, no, ni de coña. Machine Learning es un servicio muy potente que está pensado para hacernos algoritmos predictivos de X información. ¿Vale? Por ejemplo, mucha gente lo utiliza con IoT, lo hace, bueno, pues, para detectar cuándo se puede joder una herramienta, etc. En nuestro caso, vamos a orientar más, a mí me interesa más utilizar los algoritmos de Machine Learning para hacer un predictivo de, oye, ¿de qué estamos hablando en este documento? ¿Vale? Este contexto del documento se me parece es una oferta, lo que tú decías. Este documento creo que es una oferta. Tienes
un 70% de que sea una oferta. O tienes un 10% de que sea una oferta y otro 50% de que sea una factura y otro tal, ¿vale? Y aquí sí puedes hacer un predictivo de ese contenido. ¿Para qué? Para lo que, si volvemos a la primera slide, es, oye, pues igual esos formularios tan complejos donde el usuario decía, esto es un tipo de documento factura, tipo de documento oferta, que no lo va a hacer o lo va a hacer mal, pues oye, con esto a lo mejor te estás garantizando el acertar más. ¿Cómo funciona Machine Learning? Machine Learning lo que trata es de coger un algoritmo, en nuestro caso, que es texto, el valor que vamos a manejar en la mayoría de los casos va a ser texto, y lo que trata este Machine Learning es coger un algoritmo y dividirlo en trocitos, más pequeñitos, ¿vale? En una cajita, que son cada una de las cajitas, una cajita hace una operación, y sirve como resultado, como entrada para la siguiente cajita que hace otro algoritmo, y vas encadenando algoritmos. En el caso hay un montón de opciones, podemos procesar imágenes, podemos procesar valores, pero al final esto por debajo no deja de ser matemáticas y estadísticas, ¿vale? Entonces, en el caso de texto, los algoritmos que implementemos irán muy enfocados a coger ese texto y generar matrices. Matrices, que es lo que maneja al final en un sistema estadístico, ¿vale? Claro, ¿cómo cogemos un documento de texto y generamos matrices? Pues hay distintos algoritmos que te permiten, pues, uno, pues, por ejemplo, te permite identificar las palabras que más se repiten, otro, identificar patrones. Es decir, al final es ir juntando distintas piezas para luego generar un resultado, ¿vale? Ahora vamos a ver un poco más este ejemplo y os explico qué es lo que hay aquí. Una vez que tengo mi algoritmo, ahora vemos el ejemplo, lo que vamos a hacer con el Machine Learning es pasarle ejemplos. ¿Para qué? Para entrenarle, que esa es la gracia. Porque ¿cómo te puedo hacer yo un predictivo si antes no tengo una serie de datos en los que basarme? Porque si no sería un algoritmo que tiene una entrada y tiene una salida exacta. Pero como no sé exactamente cuál va a ser el resultado, tengo que entrenarle de manera que pues, él incluso me construya diccionarios. No sé quién hizo antes la pregunta de lo de las falta de ortografía, pues tú puedes generar diccionarios en base a esas entradas de documentos. Entonces, ¿cómo le entrenas tú a él? ¿Cómo le ayudas a hacer ese predictivo? Pues de manera que tú le vas a hacer una ingesta de documentos y le vas a decir, oye, mira, aquí tienes X entradas de información, pueden ser textos en un CSV, ficheros, depende de tu algoritmo, y para esta entrada este debería ser su resultado, para este debería ser resultado, etc. ¿Vale? De esta manera, él lo que va haciendo es que va chupando la información, él te hace el predictivo y dice, bueno, pues para este texto yo creo que está hablando de esta temática. Y lo compara con lo que tú le has dicho que realmente habla. Y él va comparando y dice, joder, si yo creo que el 70% de mi predicción es que está hablando de una factura, pero luego en mi fichero de pruebas me está diciendo que esto no era una factura, era una oferta, pues él va interpretando ese contenido y decir, hostia, no era una factura, era una oferta. De manera que la siguiente vez que tú le introduzcas un contenido similar o parecido, él se va a ir acercando cada vez más, no a factura, sino a oferta, ¿vale? Ese porcentaje va a ir cambiando. Pero eso lo tienes que hacer tú entrenándole. Por eso os decía que esto no es magia, ¿vale? Entonces, genero mi modelo, que es este que tengo aquí. Sí. Vale. Mira, Cognitive Services es un servicio que te permite... tiene un montón de funcionalidades. Una es que te permite las key phrases que hemos visto, otra que te permite a partir de una imagen identificar entidades, otra que te permite identificar sentimiento, un montón de funcionalidades, pero lo más importante que debéis tener en cuenta es que Cognitive Services es tal cual, es un servicio que te expone Microsoft y tú lo consumes, pero no puedes configurarlo, no puedes entrenarlo ni nada. Bueno, sí, no, hay un servicio que es Luis que sí que lo puedes... Exacto. Sí. Sí, al final te vas poniendo diferentes servicios
y tú los vas consumiendo. ¿Dónde lo teníamos? Aquí. ¿Vale? Él te va definiendo, esto es una parte solo, te va definiendo diferentes servicios y tú los vas consumiendo. Solo hay uno que podrías, configurar, más o menos, que es Luis, que es el que se utiliza en los bots, ¿vale? Pero bueno, yo no quería enseñar bot porque todo el mundo ha hablado. Pero en este caso lo más importante es que no lo puedes configurar. Tú le pasas un texto y él te devuelve lo que él cree de lo que estás hablando, pero no va aprendiendo, ¿vale? Sin embargo, con Machine Learning, esa lógica te la haces tú, con lo cual sí que podrías aprender y adaptarlo a tu negocio. Pues si soy una farmacéutica, pues adapto el algoritmo a mi negocio. Si soy un despacho de abogados, lo adapto a mi negocio. Si soy un organismo público donde estoy publicando información de contratos públicos, etcétera. ¿Qué casos reales ahora de esto? Se están implementando, se están enganchando. Y al final es eso, es... Sí. Ahora nosotros lo estamos aplicando en un proyecto. ¿Vale? Y es eso, sobre todo, es grandes volúmenes de documentos, el hacerle un procesador por detrás o con la menor intervención humana posible. ¿Vale? Y al final, todos estos algoritmos de Machine Learning no te van a dar nunca un 100% de predicción, de acertar un precio. Él siempre te da un porcentaje de predicción, incluso el propio sistema ya te dice que tiene, creo que era un 70%, depende del algoritmo, tiene más probabilidad o menos de acertar. ¿Podría decirse que Cognitive Services es como una capa por encima de todo lo que hay de Machine Learning? Sí, exacto. De hecho, todo lo que tienes en Cognitive Services te lo puedes hacer aquí en Machine Learning. Claro, pero te lo tienes que hacer tú. Reconocimiento de imágenes, etcétera, te lo puedes hacer aquí. De hecho, es como se hace. Pero ya te exponen servicios que igual puedes enganchar en tu aplicativo. De todas formas, si luego me lo recuerdas, te paso un par de direcciones por si quieres más información, ¿vale? Porque esto es complejo y requiere de su entrenamiento. Bueno, de moda, lo que es algo que hasta ahora era complejo de hacértelo tú y ya Microsoft te lo está exponiendo. Muchos de los algoritmos se utilizan por debajo Python, algoritmos basados en Python o R, ¿vale? Para hacer cálculos. O sea, que R ya existe hace tiempo. Exacto. Sí, está relacionado con el Big Data. Tú almacenas un gran volumen de información y tienes que hacer algo con ella. Una de las cosas que puedes hacer es hacer predictivos o procesarla con este tipo de servicios, ¿vale? Modelo, lo entrenamos, le decimos, oye, estas son las entradas y estas deberían de ser tus resultados para que él vaya entrenándolo. Una vez que lo hemos entrenado, lo que hacemos es, al final, voy a acelerar un pelín, es publicar mi modelo en un servicio web. Ese algoritmo, al final, se reduce todo en un servicio web. A ver, está ahí, que he publicado. Un segundito. Vale, lo tenemos aquí. Vale. Es un servicio web al que yo puedo llamar desde cualquier aplicativo externo. Entonces, igual que hicimos con Cognitive Services de hacer una llamada, pues vamos a hacer lo mismo con este algoritmo que hemos hecho en Machine Learning. La diferencia también en Machine Learning es estas dos de aquí. Igual no se aprecia bien, pero uno pone request y otro pone batch. El request es que haces una llamada y se está esperando a que responda, ¿vale? Es síncrona, y el batch es asíncrona, dejo un montón de información y ya que Machine Learning lo vaya procesando y al final lo que te genera es un job y en algún momento, cuando termine, lo tratas. Aquí, como van a ser información más pequeña, vamos a ir por el síncrono, ¿vale? Y al final no deja de ser... aquí, a ver, perdón. Voy a pinchar. Ahí no. Esto. Se queda ahí pensando. Vale. Vamos, chaval. Ahí. Vale. No deja de ser, nos va a publicar un servicio con este chorro de URL y con una entrada que es la que nosotros hemos definido en nuestro modelo, ¿vale? Ahora, para la demo, ¿qué ejemplo he tomado? Lo que he hecho ha sido, la idea sería que yo voy a tener en SharePoint
una lista donde voy a ir metiendo comentarios de mis usuarios, los van metiendo, feedback en este caso son de películas, van metiendo feedback y la idea es que Machine Learning me diga si este feedback es positivo o es algo que está hablando de algo positivo o está hablando de algo negativo, ¿vale? Que es un tema de sentimiento, ¿vale? Entonces, lo que hace el algoritmo es coge el texto, lo interpreta y en base a un entrenamiento que yo le he hecho, él ya va diciendo, bueno, pues creo que este texto está hablando de algo positivo, en un 0,40 y tantos %, ¿vale? Te va dando distinto peso. De manera que cuando yo escriba un texto, vamos a hacerlo. Vamos a coger este trozo de texto que ya tengo preparado. ¿Vale? Voy a introducir mi comentario. Yo podría tener una aplicación que me vaya escribiendo en esta lista. ¿Vale? Vamos a aplicarlo. Perdón. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a hacer ¿cómo lo llamamos ahora a Machine Learning? Igual que hicimos antes. Un webhook que mete un elemento en una cola y luego lo procesa. De hecho, si nos volvemos a la cola, vale, aquí ya tengo mi mensajito y está esperando a que yo le lance el webjob para procesarlo. ¿Vale? Entonces, vamos a lanzar el webjob y mientras se va ejecutando, sigo explicando. Vale, vamos a añadir más también. Amazing Book. Oh. Perdón. Se ha quedado bloqueado. Se me ha quedado bloqueado el notepad. Ah. Vamos a meter alguno más. Vale, que lo vaya procesando. Mira, ya me ha hecho uno. Ya me ha hecho este. Me está diciendo que es un comentario positivo, ¿vale? Y este ahora, cuando se procese otra vez, me irá diciendo pues si es negativo o no. Vale, es un ejemplo muy chorra. Él me ha rellenado estas dos columnas que yo no he rellenado, que es la columna se llama positivo, si es algo positivo, yes, si no, no. Y luego me está diciendo ahí el score. El score varía, digamos, es queme predicción, y eso varía en función del algoritmo, ¿vale? No todos tienen la misma esta. Entonces, él te va haciendo esa predicción y, bueno, podríamos utilizarlo para, oye, para este sistema, hacer un sentimiento en base a elementos que tengo en mi lista. Este algoritmo, digamos que hace una predicción de sentimiento, pero podría hacer otros algoritmos de identificar un documento, de qué tipología de documento es, lo que hablábamos antes. Ese documento que subí antes es una factura, una oferta, un contrato, ¿qué es? ¿Vale? Lo que pasa es que eso me lo tendría que implementar en mi modelo de Machine Learning. ¿Vale? Si volvemos al código, ya vamos acabando, que os veo ahí ya las neuronas. Si volvemos al código, toda la parte esta de aquí es la misma hasta aquí, hasta lo que es la llamada del webjob, toda esa cañería es la misma, y lo que cambia es la llamada a Machine Learning, lo que hago por detrás. Y la llamada final es muy sencillita. ¿Vale? Esto es lo mismo, obtengo los elementos que se han insertado en la lista, obtengo su contenido, esto era lo mismo que antes, y hago la llamada al modelo de Machine Learning. En este caso le estoy pasando una entrada. El modelo sí que tiene una entrada que puede ser más o menos compleja en función de lo que yo defina. Test Analytics solo tienes el texto, esto es lo que hay. Pero en el caso de Machine Learning yo podría tener una entrada al servicio mucho más compleja. En este caso solo estoy mandando un array de 2 columnas, que es el texto y si realmente es un sentimiento positivo o no, ¿vale?
hacemos la llamada al servicio, que esto no deja de ser hacer una llamada al servicio, y leer los resultados, ¿vale? Y a continuación lo que hacemos es bueno, pues actualizar los metadatos como hicimos en el otro caso, ¿vale? Y yo creo que poco más. Dale. Creo que la parte de Machine Learning, la clave es identificar qué algoritmo vas a utilizar para aplicar. Y si ese algoritmo está basado en criterios de negocio, ¿qué tipo de perfil necesitas para entender qué algoritmo utilizar? Porque necesitas a alguien de Azure que conozca qué algoritmos disponibles hay, pero necesitas un data scientist o algo parecido para que pueda decir, mira, estos criterios de negocio se analizan con este algoritmo. Sí. Porque hay un montón de algoritmos después. Sí. En realidad, el negocio al final, lo que es el algoritmo, es mucho más sencillo que implementarlo en Machine Learning. Necesitas a alguien que sepa, que tenga conocimientos de Data Science, que sepa también matemáticas, algo de estadística, y bueno, que sepa programar o en Python, en R, porque muchos de los algoritmos complejos, la mayoría, ya están hechos en Python o en R. Muchas veces no partimos de cero, ¿vale? O sea, no vas a llegar aquí, aprender ahora R, esto es la hostia, aprender matrices, otra vez como en instituto. Deberías tener esos conceptos, pero hay muchos algoritmos ya hechos. Incluso hay ejemplos que te importas, el que os he enseñado es un ejemplo que ya te importas y te va diciendo los pasos de cómo publicarlo, etc. Entonces, muchas veces no partes de cero, pero claro, tienes que entender qué es lo que hace cada una de las cajitas. Cada una de estas cajitas que tenemos... ¿Vale? Cada una de estas, por ejemplo, lo que hace es coger un texto y partirlo en matrices y decir, venga, es tan complejo, y decir, venga, ¿cuántas veces aparece esta palabra en todo este párrafo que me has enviado? Y te crea una matriz de 2 dimensiones, una con la palabra y otro con el número de veces que se repite esa palabra en el texto, ¿vale? Entonces tienes que saber un poco también qué puedes hacer en cada una de ellas, ¿vale? Por eso os decía al principio que no es una charla de Machine Learning porque nos podría llevar la vida, ¿vale? Preguntillas, ¿qué más? ¿Os ha quedado más o menos claro? Vale, pues a ver, nos quedaban por aquí. ¿Quién ha preguntado? ¿Tú has preguntado? ¿Quién más ha preguntado? ¿Tú? Y por allá atrás la voy a tirar. ¿La pilláis? Nada.